Entonces, bueno, acá lo conocí en enero, en que fui a cubrir un festival de canto extático y, y él estaba ahí con su esposa y tienen un dúo que se llama Icana y trabajan mucho como, su música es mucho alrededor de mantras. Y él acá es percusionista y toca distintos instrumentos, entre ellos el udo. Y entonces, bueno, la experiencia de por sí del festival fue muy linda, o sea, porque ver ese poder de la música, como de reunir a la gente y ponerlas como a cantar juntas y como la energía que genera ese canto colectivo, digamos. Em, Solo eso, digamos, fue muy impresionante. Yo nunca había estado en nada parecido. Em, bueno, quizás como meditaciones de mantras y así, pero esto también incluía como mucha música y mucho así, entonces tenía como esa cosa más festiva. Y en uno de esos conciertos, Aka presentó el udo, que es ese instrumento, y él contó una historia que era que el udo era un instrumento que había surgido cuando al llegar, como que al llegar colonizadores a África, en Nigeria, eh, muchos de los instrumentos se habían metido a los templos como para protegerlos. Y, y como las mujeres no tenían permiso de entrar a los templos, entonces se habían quedado, digamos, sin el acceso a los instrumentos y las mujeres en esas circunstancias inventaron el udo. Ellas, digamos, eran como las encargadas de cargar el agua y con las vasijas que usaban para cargar el agua, pues hicieron esta idea de hacerle como el agujero de medio lado y usarlo como instrumento para sus propias ceremonias. Entonces, bueno, a mí la historia se me quedó ahí como súper grabada en la cabeza. Eh, y cuando terminó el concierto fui a conversar con Aka sobre el instrumento y ahí estuvimos hablando y él me dijo, bueno, muchas cosas que él sabía del instrumento, pero yo le pregunté si alguna vez había como escrito al respecto así. Y, y él me contestó así como, no, en realidad no, pero me acabas de poner una tarea. Entonces, bueno, quedamos ahí como de hablar y más adelante lo que sucedió fue que yo lo llamé un día y lo entrevisté. Y mi entrevista iba más como por indagar un poco más sobre el Ludo y conocer un poco más como la historia del Ludo y así, pero me topé, digamos, con también la otra parte del trabajo de ACA, que es que ACA trabaja mucho en la parte, como en el rol de la música para sanarnos y en procesos, digamos, curativos emocionales y espirituales utilizando la música. Entonces, mucho de lo que él me decía en esa entrevista tenía que ver como con ese rol espiritual de los instrumentos. Siempre, digamos, con una conversación que estaba anclada en el ludo, pero hablando mucho de esos temas. Y bueno, en un inicio yo me imaginaba esta historia escrita por acá. O sea, como que yo me aproximé a él para entrevistarlo y ver cómo podíamos colaborar y entre los dos escribirla. Em, pero bueno, acá tiene muchas cosas y tiene mucho, o sea, está muy ocupado y tiene su propio proyecto de música y tiene sus clientes que atiende uno a uno y así. Em, y entonces, bueno, surgió también paralelamente que yo me estaba leyendo el libro de David G. Haskell, que es un biólogo que ha estado muy interesado como en la evolución del sonido. Y yo leyendo este libro y habiendo hablado con Aka, empecé a encontrar un montón como de coincidencias o como de puntos de encuentro, curiosidades entre esta visión más espiritual de la música y esta visión biológica y evolutiva del sonido y eventualmente también de los instrumentos musicales. Y entonces, bueno, mi cabecilla empezó como a entrelazar todos estos temas juntos para crear el artículo de Nabra. Pero quizás, digamos, para mencionar un poco de esta parte más biológica y evolutiva, hay una parte del libro que a mí en particular me voló la cabeza, que es un poco la historia de los instrumentos musicales. Eh, lo que, lo que este biólogo cuenta en este libro es que
las primeras evidencias de la música instrumental humana que se han encontrado, porque obviamente no necesariamente son las más antiguas, pero son las más antiguas que se han encontrado. Son 4 flautas que estaban hechas sobre huesos de aves. Esas fueron encontradas en unas cuevas en la región del sur de Alemania y datan de hace unos 40.000 años. Entonces, según explica, es como un periodo de tiempo justamente después de la primera llegada de, digamos, de los humanos anatómicamente modernos a lo que hoy llamamos Europa Occidental. Y hay un dato que a mí, o sea, me pareció impactante, es que estas flautas son 3 veces más antiguas que la agricultura. Y otra cosa que el mismo Haskell explica en el libro es que no, digamos, lo que estas flautas evidencian es que los instrumentos musicales no surgieron de personas que ya tenían toda su vida resuelta y que tenían tiempo extra y que estaban ya acomodados, sino que el hecho de que estuvieran en esta cueva quiere decir que las personas que hicieron estos instrumentos tenían vidas muy duras, tenían vidas donde nada estaba seguro, y aún así dedicaron su mejor tecnología, sus mejores habilidades y muchísimo de su tiempo a crear instrumentos que no tenían una función de supervivencia básica, digamos, como lo entenderíamos hoy, sino que más bien era como, es decir, esta tendencia humana hacia el arte, por un lado, y por otro lado, lo que Haskell resalta es que al hacer estos instrumentos nos permitía crear sonidos que eran similares al mundo no humano. Es decir, ya no nos salíamos como del lenguaje humano para regresar tal vez a, a poder como comunicarnos en un sentido similar al resto del mundo. Incluso él habla de una idea muy linda y era como la posibilidad de volver a animar los huesos de un cadáver, digamos. O sea, es que al crearlos en música era como animar de nuevo estos animales. Entonces, para mí, haber leído este libro y entender un poco lo cercana que era la música a nuestra relación con el mundo no humano, o sea, cómo había incluso evolucionado el mismo sonido, digamos, de entender el sonido del mundo no humano. Y luego conectándolo con lo que Aka pensaba, digamos, del Udu, de ser como una puerta a una atención sagrada, digamos. A mí me trajo mucho y que es un tema que a mí me gusta mucho explorar, es como a todas las cosas que nos devuelven a nuestro cuerpo y a nuestros sentidos y a la posibilidad de estar presentes con todo nuestro cuerpo y todas nuestras sensaciones en el mundo y los paisajes en los que habitamos. Y entonces esa interrelación que permite la música y que permiten los instrumentos y pensar en los instrumentos como la misma, o sea, como la capacidad de los humanos de hacer que la materialidad eh, pueda hablar, pueda sonar, me pareció fascinante y fue como parte de lo que yo pude sentir con el Udu, y es que es increíble porque el Udu nació de estas vasijas para cargar agua y su sonido es demasiado alusivo al agua. O sea, es como que te dirige inmediatamente a la materialidad de la cual está hecho, para la cual fue hecho. Y lo otro que tiene el Udu muy curioso es que cuando uno, eh, al tapar el huequito y soltarlo, el Udu dice su nombre, suena como Udu, Udu. Y cuando a mi Aka me enseñó eso, es eso, es como haber sentido que el instrumento estaba vivo, que tenía como un espíritu en sí mismo. Entonces, eso fue un poco como la idea que yo quise entretener en este
artículo, es decir, ¿qué pasaría si sintiéramos que o sea, ver a los instrumentos como estos intermediarios entre la materialidad, entre el mundo más que humano y nosotros, los seres humanos, eh, y si viéramos también el sonido de todo lo que está en el mundo, como ese intento de comunicarse o sea, entre nosotros. Y es la otra parte súper interesante de la biología, es por qué la vida ha sido tan detallada en crear formas de percepción. O sea, cómo ha ido como perfeccionando los sistemas para que nos podamos sentir los unos a los otros. Eh, Creo que es una cosa que vale la pena explorar y el sonido es como una forma muy linda de entrarle porque también es una cosa física. O sea, la explicación física del sonido es una onda que viaja y que diferentes cuerpos reciben de diferentes maneras. Entonces, bueno, todas estas son un poco como las ideas que confluyeron en, para dar forma a Nada Brahma y entretener ciertas ideas y qué significaría tomar en serio esas ideas como una guía para relacionarnos con el mundo y los paisajes y los otros seres con los que convivimos. A mí ayer me llama mucho la atención esta relación que haces como desde la parte de la evolución del sonido, ¿verdad? Con la vibración como también del cuerpo humano, ¿verdad? Como nosotros estamos también, como que fue un primer lenguaje que, que, Uh-huh. que nos conectó con el mundo vivo y el mundo no vivo también, ¿verdad? Porque de repente la vibración de la Tierra, digamos, de seres inertes, también nos relacionamos con eso, no sé, como que el luz al final de cuentas es una cuestión matérica, ¿verdad? No vive, está hecho, pero al mismo tiempo forma parte de la vida. Entonces, esa reflexión me pareció demasiado como que uno siempre se despega, perdón, hace esa distinción muy fuerte del mundo vivo y el mundo inerte y el mundo vivo, ¿verdad? Entonces, como me pareció que eso es bastante interesante, digamos, ¿verdad? Como que al final de cuentas la materia si uno se devuelve, la materia es como el punto común y de ahí sale todo, ¿verdad? Entonces de repente hay ese ancestro común que menciona, el sonido tiene esa capacidad de hablar con todo, ¿verdad? Estar en todo. Entonces, Sí. Y es un tema súper lindo, que dicha que lo mencionaste, gracias Pablo, porque ese es el otro tema, ¿verdad? Donde yo empiezo a leer sobre, ok, qué es el sonido, entender tratar de entender un poco más, porque lo cierto es que yo no soy experta en sonido para nada, pero empezar a leer al respecto y bueno, entender, ok, es una vibración, ver que la evolución de la vida o sea, siempre ha sonado, siempre ha vibrado, pero la vida luego empezó a desarrollar los mecanismos para poder percibir esa vibración. Entonces hay una cosa biológica, evolutiva súper fuerte de la vibración, pero también culturalmente, y fue parte, digamos, de lo que pude leer para hacer este artículo, es que culturalmente muchísimas culturas han considerado este concepto de la vibración como el origen del universo, como el origen del mundo. Y que eso tal vez nos trae el tema del volumen, ¿verdad? O sea, es que ha existido por mucho tiempo y en diversidad de culturas esta noción de la vibración como algo originario, como algo sagrado. Entonces, lo encontrás, digamos, en la cultura tibetana, con el Om, es como el sonido universal. También en los textos védicos es más bien Aum. O sea, hay muchas culturas que de una forma u otra manifiestan la misma idea, ¿verdad? De que el origen de todo es una vibración. Y es curioso porque
porque hoy en día, digamos, ya más contemporáneamente, la física cuántica está diciendo cosas similares. O sea, está diciendo que realmente lo que estamos captando no es una cosa sólida, sino como una vibración localizada y que está muy relacionada al observador. O sea, que hay una relación directa entre lo que observamos y o sea, quien observa y lo que observa. Entonces es como, son como misterios y cosas que probablemente nunca vamos a saber como con certeza, pero que es curioso que sea un conocimiento que haya existido en distintos tiempos, por distintas culturas, como que tal vez hay algo ahí para explorar. O sea, ¿qué pasa si nos sintiéramos vibración? Tal vez ya no sería tan fácil distinguirnos entre nosotros y las piedras y las plantas y los animales y el agua y todo, porque todo vibra. Todo lo que está en este mundo tiene una pulsación que es a diferentes ritmos, pero la tiene. Entonces creo que eso es como lo interesante, es como qué filosofía de vida o qué guía de relacionarnos nos da esta idea. Sí, es muy interesante. Y la parte también del lenguaje, como un lenguaje, digamos, el sonido como, no como lenguaje estructurado, como un idioma, por ejemplo, sino como un lenguaje mucho más antiguo que de repente nos conecta con todo, ¿verdad? Que no necesariamente es un lenguaje que la música, cuando sentimos un tono de música nos transporta a sentimientos, un montón de cosas que uno no tiene una explicación racional de por qué. Es como algo que te toca los sentidos inmediatamente y ahí puede estar un poco la razón, ¿verdad? Como la explicación racional de que, en final de cuentas, el sonido es muy antiguo y ha estado con nosotros y la evolución nos ha llevado hasta acá. Y por eso es que la música tiene ese aspecto para mí es como muy, no sé, es como muy fuerte, digamos. A veces como que te transporta totalmente a otro lado. Hola, hola a todos. A mí me parece interesante cómo o sea, al final lo que hemos hecho con el sonido, el ser humano siempre ha tenido como esa necesidad de sonar de alguna forma, ¿verdad? O sea, igual que muchos animales, la mayoría, tienen un sonido. Y cómo ese uso del sonido ha evolucionado también conforme ha evolucionado nuestra especie, hasta, digamos, los días en los que ahora tenemos pues composiciones complejísimas de música, con un montón de instrumentos, ¿verdad? Pero también algo muy básico como que me hace recordar es el lenguaje, las palabras, ¿verdad? Al final son una consecuencia del sonido, como más especializada, más específica, que hasta hemos inventado diferentes idiomas, ¿verdad? Entonces es como muy interesante como devolverse en el tiempo de este lenguaje que utilizamos y darse cuenta de que probablemente en un inicio no nos comunicábamos de esta forma, sino por medio de vibración, de sonido, de cosas que no tenían tal vez, no pueden no parecer como con un significado hoy, pero que en ese momento, digamos, era una forma que teníamos de comunicarnos sí, de entablar relaciones con otros seres. Y lo otro también que estaba pensando era como en esto que decías que todo es vibración y cómo, digamos, se confirma cuando pensamos en la gente que no puede escuchar, las personas sordas, ¿verdad? Como ellos pueden percibir el sonido también, aunque, digamos, el órgano que tenemos para hacerlo no esté, digamos, funcionando como los demás seres humanos, digamos, podríamos hacer, o sea, está completamente desarrollado, pero cómo sí pueden sentir, digamos, la vibración del sonido. Entonces, no es algo nada más que se escucha, sino también se siente, ¿verdad? Entonces, como que eso me llevó a pensar en esto que decías de que todo es vibración, me llevó a pensar en eso, en esa idea de que cómo lo confirma la forma en la que escuchan las personas sordas. Y esa idea es súper linda justamente por eso, porque
cuando uno, y fue parte de lo que a mí me atrajo mucho, es que cuando uno entiende un poco lo que es el sonido, se da cuenta como que lo que suena, digamos, lo que para nosotros suena es una construcción cognitiva, pero lo que está pasando físicamente es un contacto, o sea, es esa, justamente esa vibración, esa onda que nos toca, y todo en nuestro cuerpo está diseñado para percibir esa onda, y luego, digamos, tal vez ya una cuestión más cognitiva de cómo interpretamos esa vibración, y se convierte como en sonido, y luego ya viene todo el desarrollo del lenguaje, que es, a mí el lenguaje me encanta, me fascina, pero sí siento que muchas veces ha dado como esa sensación de que porque tenemos lenguaje somos superiores, o porque tenemos lenguaje, o sea, estamos más desarrollados, y creo que cada vez esa burbujita se nos va estallando más, porque conforme entendemos más de cómo se comunican los animales, y conforme entendemos más de esto de las vibraciones y todo, nos damos cuenta que todo en este mundo está emitiendo vibraciones comunicativas. O sea, incluso hasta los árboles se está descubriendo que son capaces como de mandar mensajes por las raíces y cosas así. Entonces creo que es como empezar a ver que a través de esas vibraciones la vida se comunica, se conecta, se interrelaciona, y abrir un poco la mente a eso puede hacer como el mundo un lugar todavía más interesante. Si querés apoyar nuestro proyecto, podés compartir este episodio, visitar nuestra revista digital winblue.com, suscribirte a nuestro boletín o bien, si está dentro de tus posibilidades, unirte a nuestra comunidad de Patreon, donde podrás acceder a contenidos exclusivos desde los $3 al mes. Tu apoyo nos motiva y nos permite seguir creando y compartiendo contenido para reimaginar un mundo justo y sano para todas las formas de vida.